Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se comía una fruta del diablo? O, How Eating a Strange Fruit Gave Me My Kirk. O su traducción al español, una fruta me dio mi peculiaridad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a ZNDRGN. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 44. En una pacífica ciudad importante de Europa, el sol brillaba mientras los civiles caminaban, ocupándose de sus propios asuntos. Algunos héroes estaban patrullando y las familias que tenían el día libre disfrutaban del sol y del buen tiempo. Todo eso cambió cuando repentinamente explotó gas verde del sistema de alcantarillado de la ciudad, envolviendo rápidamente a la población. Si bien todos intentaron correr con los héroes tratando de ayudar, ya era demasiado tarde y el ataque había sido demasiado rápido. Quedó claro cuál era el propósito del gas verde cuando la gente que estaba dentro lo inhalaba. Aproximadamente el 99% de la población del interior comenzó a mutar debido a sus peculiaridades o a perder por completo el control sobre ellas. Se estaba matando a civiles no capacitados debido a sus propias peculiaridades o siendo perjudicados por otros. Una oficinista con una pequeña peculiaridad telepática provocó un tornado que arrasó con sus compañeros de trabajo y los edificios a su alrededor. Un héroe que podía disparar rayos oculares intentó cerrar los ojos para evitar causar destrucción, pero no pudo controlar su salida, por lo que sin una válvula de liberación, comenzó a derramarse por todo su cuerpo, destruyendo una buena parte de la ciudad. La ciudad pronto quedó envuelta en humo y llamas debido a toda la destrucción que sus civiles estaban causando involuntariamente. Un joven adulto solo pudo caer de rodillas mientras veía morir a su prometido y a su mejor amigo, destrozados por sus propias peculiaridades mientras él no se veía afectado en absoluto. ¿Por qué? Gritó en su mente, tratando de entender qué estaba pasando cuando escuchó que alguien le hablaba. No tienes ningún don, ¿verdad? Sonó una voz femenina, lo que hizo que el hombre girara la cabeza para ver a alguien caminando hacia él, vestido con la capucha Umarise y una túnica con una máscara en forma de T. Ella se arrodilló para mirarlo antes de quitarse la máscara para revelar su rostro. Felicidades, felicitó la fémina, has sido salvada. El hombre apenas podía comprender lo que estaba pasando, y al mirar esos ojos estaban completamente ajenos a la destrucción que había sucedido. La batalla en Camino Ward no tuvo nada comparado con esta destrucción. Día siguiente. Umarise anunció al mundo que ellos habían sido los responsables del ataque terrorista, declarándolo como un camino para la salvación humana. Todos los medios de comunicación importantes ya informaron sobre el ataque y revelaron que el gas utilizado era una variante mutada y reforzada de la droga Trigger, llamada Ideo-Trigger. Los héroes de todo el mundo formaron inmediatamente un grupo de trabajo para atacar las 25 ramas conocidas de Umarise, confiscar la bomba conocida como Trigger Bomb y arrestar al fundador de Umarise, Fleckturn. La Asociación de Héroes Mundiales tuvo la tarea de organizar el transporte y la logística, e invitó a Toshinor y Yagi a ayudarlos. Endeavor, junto con varios héroes asistentes que también formaban parte del top 10 en sus propios países, fue enviado a Oteon, donde se decía que estaba Fleckturn. Dado que podrían activar más bombas de disparo, no podrían involucrar a las fuerzas del orden locales para que los ayudaran a asaltar las bases. Si bien participaron héroes de todo el mundo, Stan Stripe era un héroe más involucrado dentro del gobierno de los Estados Unidos. Y no pudo participar en la redada inicial. Más bien, se le asignó la tarea de proteger al presidente en caso de que Umarise intentara atacar nuevamente, ya que ella ya estaba en la Casa Blanca.
Si bien las 25 incursiones tuvieron éxito y no hubo víctimas, los héroes no cumplieron su misión. No había señales de dichas Trigger Bombs, y Fleckturn había desaparecido misteriosamente. Después de asegurar al presidente en un área segura y asegurarse de que no hubiera ninguna bomba dentro de un radio de 50 millas, Star y Stripe se dirigieron a Oteon con Izuku y Kaina a cuestas. Sin embargo, Izuku tuvo que asegurarse de que su casco estuviera puesto en todo momento para evitar ser reconocido. Oteon. Después de llegar a Oteon, tuvieron que separarse, y Caitlyn tuvo que reunirse con los altos mandos de Oteon mientras Izuku y Kaina conducían hasta donde estaban esperando Endeavor y los demás. Entonces, ¿cómo te sientes? Caitlyn se rió a través del chat de vídeo mientras Kaina conducía el vehículo alquilado, primero a Estados Unidos y ahora a Oteon. Irás a todos lados a pesar de ser un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Izuku solo pudo asentir aturdido mientras miraba por la ventana. Oye, cálmate, está bien, dijo Caitlyn al saber lo que estaba pensando Izuku, toda esta situación es más bien fubar. Pensar que le harían algo así a una población. Pero no dejes que siga atormentando tu mente. En lugar de eso, piense en una forma de detener esto, para asegurarse de que no vuelva a suceder. Asegúrese de que nunca vuelvan a intentarlo, ¿por qué? Izuku no pudo evitar sonreír ante eso antes de asentir con la cabeza. Lo que pasó ya pasó, y no era como si él hubiera podido hacer nada. Había estado en un país diferente y había sido un ataque preventivo. Kaina miró por el espejo retrovisor antes de notar un vehículo azul acercándose a ellos. Ella presionó el interruptor para cambiar de carril y dejarlo pasar, notando que estaba zigzagueando entre otros vehículos. No quería correr el riesgo de sufrir un accidente con un conductor imprudente. El ex miembro de Umarise, Alan Kai, respiraba pesadamente mientras avanzaba imprudentemente, mirando el paquete a su lado. Solo necesito llevarle esto al hijo de Erie, él sabrá cómo descifrar el código y llevarlo a las autoridades correspondientes, pensó Alan mientras miraba por el espejo retrovisor. Sus ojos se abrieron cuando vio una motocicleta pasar entre varios vehículos y reconoció quién era. Ni siquiera pudo reaccionar antes de que el asesino disparara una flecha que atravesó las ventanillas del coche y atravesó la correa de su parche en el ojo. Mierda, es su maldito asesino mascota / perro con lavado de cerebro, Veros. Maldijo Alan mientras rápidamente intentaba recuperar el control de su auto. Veros ni siquiera se inmutó antes de usar su don nuevamente, su pulgar y meñique se transformaron en un arco. Manteniendo un perfecto equilibrio sobre su motocicleta, disparó 4 flechas, lista para disparar. Sin embargo, antes de que pudiera disparar sus flechas, sus instintos le indicaron que las esquivara. Se agachó justo a tiempo para evitar que un hilo negro la golpeara, mientras disparaba apresuradamente sus flechas. Izuku frunció el ceño molesto por su error antes de retroceder para otro disparo. Tuvo suerte de estar en un videochat con Caitlyn, quien inmediatamente permitió que Izuku usara su peculiaridad para intervenir. Izuku habría intentado perseguir a Veros, solo para darse cuenta de que Veros había logrado dispararle al neumático que ella había estado persiguiendo. Eligiendo salvar al civil, Izuku abrió la puerta y salió del vehículo, enviando su Black Whip hacia el vehículo. Los hilos de energía se adhirieron al vehículo, empujando a Izuku hacia adelante. Si bien a Izuku le hubiera encantado usar One for All para detener el vehículo, no se le permitió hacerlo con su disfraz actual. En cambio, dejó que el vehículo lo lanzara hacia el vehículo que giraba. Al aterrizar, Izuku abrió la puerta del auto, agarrando a Alan Kai antes de aterrizar de manera segura en las carreteras mientras el vehículo volcaba, chocaba contra una pared y derramaba su contenido, incluido un maletín plateado. Justo debajo de la carretera había un joven con cabello castaño puntiagudo y ropa remendada llamado Roddy Sul. Un hermano mayor / cuidador a tiempo completo y un ladrón de poca monta. No era un trabajo del que estuviera orgulloso, pero necesitaba el dinero para cuidar de sus hermanos pequeños. Además, en realidad nunca participó en el crimen en sí, sino que simplemente actuó como transportador para despistar a los héroes y a la policía que perseguían a los verdaderos perpetradores. Tomaría discretamente los bienes robados del traspaso y seguiría su camino alegremente, sin que nadie se diera cuenta. Este trabajo será fácil, pensó Roddy mientras cargaba el maletín plateado lleno de joyas valiosas, incluso si consigo un pequeño corte, puedo usarlo para comprarle a Roro y Lala algunos juguetes nuevos así como algo más nutritivo que lo que comemos. Son niños en crecimiento y necesitan calorías extra, pensó Roddy antes de escuchar algo desde arriba.
Al mirar hacia arriba, los ojos de Roddy se abrieron cuando vio objetos de concreto cayendo hacia su ubicación. Roddy entró en pánico por un segundo antes de lograr esquivar algunos antes de lanzarse desesperadamente hacia adelante para esquivar uno particularmente grande que lo obligó a soltar su maletín. Roddy se cubrió la cabeza para protegerse antes de notar que ya no caían más objetos. Su peculiaridad, Sul, que se manifestó en una criatura rosada parecida a un pájaro, voló y se cernió sobre Roddy con preocupación. Está bien, estoy bien, creo, dijo Roddy mientras se levantaba. Espera, ¿dónde está la maleta? Roddy miró a su alrededor antes de ver un maletín plateado encima de una rabia sucia. Reaccionando rápidamente, agarró la maleta y se escapó. ¿Estás bien?, preguntó Izuku inmediatamente mientras aterrizaba con Alan Kai en la mano. Kaina había desviado el vehículo frente a los dos para evitar que alguien les disparara mientras apuntaba con su rifle hacia adelante para disuadir cualquier disparo. Sí, gracias, respondió Alan antes de mirar hacia su vehículo. Necesitamos sacar mi caso de allí. Vaya, cuéntanos por qué y tal vez podamos ayudarte, dijo Kaina. Es importante, vital para salvar el mundo, enfatizó Alan mientras comenzaba a correr hacia el vehículo a pesar de que estaba en llamas, solo para ser detenido por Izuku. Suéltalo. Necesito recuperar mi maletín. No será un maletín plateado, ¿verdad?, preguntó Kaina, haciendo que Alan parpadeara sorprendido. Si es así, se cayó a las calles de abajo. Lo vi salir volando de tu auto cuando se estrelló. Los ojos agudos y entrenados de Kaina de hecho habían visto que dicho maletín salía volando cuando se volteaba. El rostro de Alan cayó en desesperación antes de darse cuenta de algo. Rastreador. Tengo un rastreador. Por favor, ustedes dos son héroes, ¿verdad? Ayúdenme a encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Explicaré todo una vez que lo entregue a las autoridades correspondientes, suplicó Alan. Kaina e Izuku se miraron antes de asentir, aunque Izuku inmediatamente envió un mensaje de texto sobre todo el asunto a Caitlyn. Entonces, ¿quién eres y qué tiene de importante el maletín?, preguntó Kaina mientras subían al vehículo, y Kaina inmediatamente giró en U, sin importarle el tráfico que se aproximaba mientras lo atravesaba antes de encontrar una rampa de salida. Mi nombre es Alan Kai, y no fui reclutado por la fuerza en Umarise como científico, confesó Alan mientras sacaba el rastreador, señalando a dónde debían ir. Logré escapar con una llave que impediremos lo que quieren hacer. Izuku sintió que sus ojos casi se salían ante esa confesión. Umarise era un tema bastante quisquilloso para él. En el pasado, cuando lo consideraban poco peculiar, buscaba consuelo en Internet. Ser el único niño sin peculiaridades en una escuela llena de peculiaridades le había resultado muy solitario y, debido a su estatus, lo acosaban. Con una población cada vez menor, era difícil encontrar a alguien como él. Pronto oyó hablar de la organización Umarise, donde muchos de sus miembros no tenían peculiaridades como él. Al principio, quería unirse para conocer a otras personas sin peculiaridades como él, pero su madre le pidió que leyera más sobre ello. Al leer su creencia fanática sobre la teoría del Kirk Doomsday, eso lo desanimó. Y ahora, eran responsables de las bajas de toda una ciudad. Berros había agarrado el estuche plateado del accidente, después de haberlo visto salir volando del vehículo, y logró llegar primero antes de huir al lugar, escondiéndose en un callejón. Berros la abrió antes de verla llena de joyas caras. Tales riquezas tentarían a una persona, excepto que eran inútiles a los ojos de Berros. Lo apartó con frustración antes de informar a Fleckturn al respecto. Mientras Berros hacía su informe, Fleckturn simplemente lo miró a los ojos antes de despedirse, afirmando que tomaría otras medidas. Berros se disculpó por su fracaso mientras Fleckturn le recordaba que la única expiación por tener una peculiaridad, o más bien estar poseída por el diablo de la enfermedad, era participar en la salvación de humanos inocentes, siendo inocente una visión bastante sesgada. Debería estar cerca, dijo Alan mientras levantaba la vista de su rastreador. Se están moviendo desde esa estación de metro. El trío miró a tiempo para ver a Roddy caminando desde la estación de metro con la maleta en la mano, silbando una melodía. Algo se siente mal con este caso, pensó Roddy mientras revisaba 2 veces el peso. ¿No debería sentirse más pesado? Y aún más tosco si hay un montón de joyas dando vueltas por ahí. Antes de que pudiera comprobarlo, sintió una mano que de repente lo agarraba por los hombros. Roddy se asustó antes de darse vuelta rápidamente para ver a Alan Kai.
Tú, eres el hijo de Eddie, Roddy Sul, ¿verdad? Eddie habló de ti durante nuestro tiempo juntos. Dijo Alan, ¿cómo terminaste con el maletín? Como sea, habla de suerte. ¿Cómo conoces a mi padre de mierda? Gruñó Roddy mientras apartaba la mano de Alan. ¿Por qué querría tratar con un hombre que abandona a su familia para unirse a un grupo de psicópatas que fueron responsables del atentado terrorista? No fue así, dijo Alan con firmeza, a Eddie, como a mí, no se le dio opción en el asunto. O unirse o morir. O en el caso de tu padre, tú y tus hermanos habrían sido asesinados. ¿Qué? Dejó en blanco a Roddy. Ya viste lo que Umarise está dispuesto a hacer, explicó Alan, ¿crees que está por debajo de ellos coaccionar a los científicos con amenazas de matar a miembros de su familia? Roddy solo pudo parpadear antes de darse cuenta de que tal vez su padre no los había abandonado sin piedad. Eso se interrumpió cuando de repente una flecha voló hacia ellos. Habría atravesado el pecho de Alan si Kaina no lo hubiera empujado. Francotirador. Gritó Kaina, Ensnare, bloquea su visión. Izuku inmediatamente usó una cortina de humo para cubrirlos, lo que dificultó ver dónde estaban. Veros chasqueó la lengua con molestia antes de notar que Izuku salía corriendo de la cortina de humo llevándose a Alan y Roddy. Veros rápidamente colocó su flecha una vez más, concentrándose en disparar a Izuku para terminar con ella de un solo disparo. Estaba tan concentrada en su misión que literalmente no vio lo que vendría después. En un segundo tenía a Izuku en la mira, al segundo siguiente una bala se estrelló en su cabeza y la dejó inconsciente. Kaina se había escondido en la cortina de humo y usó su cobertura para contrarrestar a Veros. Después de su primer disparo, Kaina ya localizó desde donde disparaba Veros y la golpeó con una bala de goma no letal que, aunque no la mató, sí la golpeó muy fuerte. Aficionado, se burló Kaina mientras retiraba su don. Incluso dentro de la cortina de humo, ya había memorizado el diseño del área en la que se encontraba. El explorador la ayudó a trazar un poco el mapa, pero todo lo demás fue por instinto y experiencia. Kaina rápidamente corrió hacia donde estaba Veros, quien todavía estaba inconsciente con su motocicleta a un lado. Después de quitarse la capucha y la máscara, Kaina miró hacia abajo y vio a una joven que posiblemente era solo una adolescente, convirtiéndose en una mujer joven. Parece tener unos 18 años, tal vez en su último año en una escuela secundaria, murmuró Kaina, para ser entrenada para ser una asesina para sus superiores, tal como yo lo era. Kaina inmediatamente tomó una decisión mientras ataba a Veros y la llevaba a su vehículo. Era demasiado tarde para detenerme, pensó Kaina mientras ponía en marcha el vehículo, pero tal vez no sea demasiado tarde para que esta chica deje de recorrer mi camino. Solo necesita una mano que le muestre lo que realmente hace este camino en una persona y que le impida seguirlo. Izuku estaba haciendo lo mejor que podía, abriéndose camino hacia el edificio donde estaban todos los demás héroes, cargando a Roddy y Alan. Como nadie estaba mirando, Izuku hizo un poco de trampa usando One for All para aumentar su fuerza y facilitar el balanceo y el transporte. Ya casi llegamos. Gritó Izuku, una vez que lleguemos a la embajada de héroes internacionales, deberíamos estar a salvo. Cuando Izuku aterrizó, descubrió que fueron rápidamente rodeados por la fuerza policial de Oteon y el equipo SWAT salió, todos apuntando rápidamente con sus armas al trío. Congélate. No te muevas y pon tus manos detrás de tu espalda. Gritó un capitán de policía. Mi nombre de héroe es Ensnare, gritó Izuku, estudiante pasante del American Hero Star Stripe. Tengo órdenes de llevarle a estos dos con información vital para la Asociación Mundial de Héroes. Tenemos permiso para dispararles. Fuego. Ordenó el capitán al ver que no se cumplía su orden. También era un agente secreto de Umarise, que trabajaba encubierto para la gloria de la salvación humana. Tenía órdenes de asegurar el maletín por cualquier medio necesario. Era un plan sencillo. Mata a los héroes y, en medio del caos, arrebata el maletín para asegurarte de que todo lo que Alan Kai había traído consigo fuera eliminado. No importaba que mataran a jóvenes adolescentes, estaban condenados a morir para salvar el mundo. Sin embargo, antes de que se pudieran disparar, se escuchó una fuerte voz que impidió que todos dispararan. Suficiente. Los agentes de policía solo pudieron mirar hacia arriba a tiempo para ver a Storm Stripe aterrizando frente a Izuku y los demás. Señora, por favor aléjese, esto es un asunto policial, gritó el capitán, solo para encogerse cuando Storm Stripe volvieron su mirada hacia el hombre.
Hay gente inocente aquí, y uno de ellos es mi pasante. Uno que declaró claramente que tenía información vital para nosotros. Y tu respuesta es dispararles primero y hacer preguntas después. Gritaron Star Stripe, haciendo que el hombre se encogiera de miedo. Quieres causar problemas intencionalmente a nivel internacional. ¿Crees que puedes asumir esa responsabilidad? El capitán quiso responder, pero no pudo. El jefe de policía había ordenado realizar los disparos, siendo también agente de Umarise. Como ya estaban cometiendo genocidio, realmente no importaba si causaban más problemas. Pero la voz y la voluntad de Caitlin anularon cualquier lealtad que el hombre tuviera y solo pudo encogerse de miedo. Caitlin se volvió hacia Izuku y los demás antes de sonreír. Vamos. Vamos a llevarte a la embajada de la Asociación Mundial de Héroes y podremos solucionar todo esto. Cuanto más rápido obtengamos esa información, mayores serán nuestras posibilidades de atacar. Izuku asintió mientras ayudaba a Alan y Roddy a levantarse, siguiendo a Caitlin. Mientras se balanceaba, había utilizado el dispositivo de comunicación integrado en su casco para comunicarle a ella lo que estaba pasando. La policía que estaba en el camino de Caitlin rápidamente se separó para que se fueran. El capitán de policía finalmente pudo levantarse cuando recibió una llamada del jefe de policía. Luego de escuchar la orden, el capitán asintió y respondió por la salvación de humanos inocentes. El capitán instantáneamente sacó su arma, apuntó a Alan y disparó 3 ráfagas. Izuku, que tenía activado Danger Sense y Observation Haki, fue el primero en notar la intención del jefe de policía, pero no pudo reaccionar lo suficientemente rápido ya que no estaba dirigido hacia él. Izuku agarró a Alan y trató de alejarlo, pero 2 de las balas lo habían perforado, golpeando su pulmón derecho y cortando la caja torácica, mientras que otra golpeó su estómago. Médico. Gritó Caitlin mientras los otros agentes de policía rápidamente se abalanzaban sobre el capitán de la policía. Rápidamente llegó una ambulancia y transportó a Alan al hospital para una cirugía de emergencia, pero un informante clave ya no estaba. Roddy, sin embargo, todavía tenía el maletín con él cuando él e Izuku entraron al edificio donde todos los demás estaban esperando. El jefe de policía de Oteon llamó a Fleckturm para informarle de la situación. No puedo permitir que mis hombres entren a confiscar el maletín o arrestar a los 2 niños, afirmó el jefe de policía. Mi capitán pudo obligar a Alan Kay a salir de servicio, pero el alojamiento del héroe se considera parte del mundo. Asociación de héroes, y no es algo en lo que mi gente pueda entrar. No importa, dijo Fleckturm, aunque es un poco preocupante, nuestro tiempo se acerca. Nuestros agentes ya han preparado todo. Una vez que estemos en su lugar, la salvación de la humanidad estará cerca. Fleckturm también señaló que había más seguidores para proteger las bombas. Desde que escuchó que Star Stripe se involucrarían, adelantó el cronograma. La mayor parte ya estaba hecha, solo faltaban algunos ajustes. ¿Dónde está Veros? Pensó Fleckgire hacia sí mismo antes de encogerse de hombros. Ella era solo un perro leal, nada más. Bien. Preguntó Endeavor con brusquedad mientras todos los héroes de Oteon se reunían. ¿Dónde está la información? Dijo que estaba en este maletín, pero lo más probable es que esté escondido en algún lugar, teorizó Niuteye, quien había volado a Oteon con su equipo para investigar y localizar a Fleckturm cuando no lo encontraron en la sede de Oteon. Entonces abrámoslo, asintió otro héroe. Claire, ¿te importaría comprobar si hay una bomba escondida allí? Claire asintió, usando su peculiaridad, boyance para escanear el maletín antes de asentir que estaba claro. Los héroes la abrieron y no vieron nada más que papeleo y otros artículos diversos. Nada que pareciera ayudarlos en absoluto. Esto no tiene sentido, se burló otro héroe, a menos que esté codificado, no lo conseguiremos. Lo estás viendo mal, dijo Kaina mientras entraba después de dejar a Veros en un lugar seguro. Si estás tratando de ocultar algo mientras esperas llevárselo a los héroes, no lo pondrías en un lugar obvio. Lugar. Kaina tomó el estuche y lo examinó un poco antes de encontrar el punto sospechoso en la parte inferior de la capa exterior. ¿Puedes escanear aquí? Preguntó Kaina hacia Claire. Claire asintió, un poco desconcertada por la petición ya que ya había escaneado todo el maletín, pero lo hizo de todos modos. No parece ninguna diferencia, espera. Exclamó Claire mientras se concentraba en el lugar que Kaina estaba señalando y lo comparaba con el otro lado. Parecía casi igual excepto por un detalle clave.
Era muy fácil pasarlo por alto, ya que había sido diseñado para ocultarse de las miras de rayos X. Está claro, asintió Claire, mientras Kaina sacaba el fondo del maletín para revelar una especie de caja de rompecabezas. Todos los héroes miraron el rompecabezas confundidos mientras Kaina comenzaba a juguetear con él, pero fue en vano. Nadie sabía realmente qué hacer, y Endeavor amenazó con quemarlo si no era porque había información valiosa dentro de la caja. Déjame, dijo Roddy mientras lograba empujarse entre la multitud, agarrando la caja del rompecabezas. Recuerdo haber hecho algo similar a esto cuando era niño. La multitud observó cómo Roddy comenzó a trabajar en la caja del rompecabezas antes de finalmente completarla, abriendo la caja para revelar un chip micro SD y otro dispositivo. Ahí va, dijo Miuteye rápidamente al ver el chip. Entiendo. Dijo Manami, quien se había visto obligada a acompañarlo en este viaje a pesar de que la alejaba bastante de su amado gentle criminal, pero dicho hombre la había convencido de lo contrario. Manami sacó su computadora portátil, insertó la tarjeta micro SD mientras la escaneaba en busca de virus antes de abrirla para ver muchos archivos en ella. ¿Cuál debería abrir primero? Preguntó Manami mientras miraba a su alrededor. Encuentra el que tiene la última marca de tiempo. Ladró Katsuki entre la multitud. Manami miró a Niuteye, quien asintió antes de ver el último vídeo y conectarlo a un proyector cercano para que la gente no se agolpara alrededor de su computadora. Aunque estaba mejorando, todavía no le gustaba estar rodeada de grandes multitudes. Cada héroe, heroína y pasante escuchó el archivo de sonido de Alan Kay confesando el verdadero objetivo de Fleckturn de genocidio total. Toma esta llave que mi colega, Eddie Sul, que era un colega científico que también se vio obligado a trabajar para Umarise, para desarmar las bombas. Él sacrificó su vida para crear esta llave maestra. Por favor, salva este mundo, finalizó Alan Kay. Roddy tuvo que girar la cabeza para ocultar sus emociones. Su pequeña peculiaridad, Pina, sin embargo, ya estaba llorando, mostrando sus verdaderas emociones. Fleckturn había recibido la noticia de que todo estaba en su lugar. Con una respiración profunda, levantó el control remoto con forma de daga antes de hacer clic para activar las bombas. El control remoto había sido moldeado en forma de daga para mostrar el arma que purificaría la Tierra. Al instante, todas las bombas y Deutriger se activaron en 25 lugares donde convenientemente habían reunido héroes de todo el mundo en dichos lugares. Al mismo tiempo, iniciaron su transmisión a todo el mundo. Nosotros, Umarise, tomaremos medidas para proteger a los humanos puros llamados Kirkles contra aquellos que padecen la enfermedad llamada Kulks, comenzó Fleckturn cuando su símbolo fue revelado al mundo. Los dispositivos de salvación de la humanidad que hemos desarrollado se han colocado en 25 países de todo el mundo, y ya han comenzado a moverse. La salvación de la humanidad llegará en 2 horas. Sin embargo, no somos despiadados. Si deseas evitar que se haga realidad, te diremos los países donde se encuentra la humanidad. Se han desplegado dispositivos de salvación. Incluso si no creen en lo que estamos haciendo, les daremos las mismas oportunidades. Con eso, la transmisión mostró a todos dónde habían sido colocados. Olmigt y algunos otros se dieron cuenta de que la reunión de héroes para atacar las bases de Umarise había sido una trampa además de una pequeña bendición. Tenían la mano de obra que se podía reunir fácilmente ya que ya estaban allí en poco tiempo, pero si fallaban, la destrucción en comparación con el primer bombardeo podría ser aún más devastadora. No solo eso, sino que debido al anuncio público, todo el mundo entró en pánico y empezó a extenderse. Las carreteras quedaron paralizadas y algunos civiles desesperados chocaron contra otros vehículos. Los equipos tuvieron que dividirse por la mitad. Uno se ocupaba de la evacuación mientras el otro comenzaba a buscar desesperadamente las bombas. Sin embargo, los equipos de héroes no fueron los únicos afectados. Ciudad de Deika. Redestro apretó el puño ante este anuncio. Las peculiaridades como enfermedad absurdo eran el siguiente paso en la evolución. Quiero que todos los miembros se aseguren de que no tengamos un topo aquí. Gritó Redestro, no podemos dejar que este enemigo gane. Skeptic y Trumpeter inmediatamente comenzaron a llamar a todos los miembros mientras Geten estaba en el aire con algunas peculiaridades basadas en búsquedas, asegurándose de que no hubiera bombas en su ciudad. Si bien contaban con hasta 100.000 miembros, se centraban en Japón, en comparación con una organización mundial que se extendía por 25 países diferentes, cada uno de los cuales reunía miembros de todas partes. ¿Qué debemos hacer con los miembros de afuera?
Preguntó Skeptic mientras tecleaba rápidamente su teclado, intentando hackear el sistema Umarise. Dígales que, ayuden a los héroes, dijo Redestro con una mueca de dolor ante esa declaración, aunque son nuestro enemigo, esto tiene prioridad. Otros grupos criminales estaban ayudando a los héroes o simplemente huían con la esperanza de encontrar un lugar donde esconderse. Oteon. Maldita sea, ¿no podrían haber esperado un poco más? Siseó la compañera de Claire, cuya peculiaridad le daba habilidades similares a las de una ardilla voladora, aunque se disfrazó de Kunoichi. El equipo de Oteon había descifrado la base real de Umarise basándose en la información que les habían proporcionado. Una masa de islas al noreste de Oteon que no existía hace 200 años. Fue durante todo el caos que esta isla surgió debido a peculiaridades y otros factores, creando la isla, aunque no era un país independiente. Se podría decir que fue reclamada por otros 3 países que compartían sus fronteras, pero ninguno de los gobiernos había puesto esfuerzo alguno en industrializar la isla. Un escondite perfecto del mundo. Caitlin cerró los ojos por un segundo antes de abrirlos, tendremos que dividirnos. Un pequeño equipo de ataque para atacar a Umarise y desactivar las bombas mientras el resto busca la bomba aquí. No podemos irnos todos, de lo contrario podría hacer que entren en pánico y activen las bombas temprano. Endeavor, tú te encargarás de buscar las bombas mientras yo me encargo de su pequeña base secreta. Endeavor gruñó, sin querer obedecer las órdenes pero sabiendo que no era el momento ni el lugar para hablar de ello. Todo lo que ella había dicho era correcto, pero él quería ser él quien asaltara la isla. Y por mucho que le doliera admitirlo, Star Stripe era un héroe que podía enfrentarse a él. Entonces llévate a mis pasantes, dijo Endeavor, señalando a Katsuki y Shoto, ellos pueden ayudar y están más orientados al combate. Lemillion, acompáñalos, aconsejó Niuteye, su peculiaridad puede permitirle escapar de su defensa. Dale la llave, se la puede llevar. Mirio sonrió mientras sacaba una pequeña bolsa en la que apenas cabía la llave, pero logró hacerlo. Gracias a visitar bastante las instalaciones de soporte, junto con la ayuda de Niuteye, pudo construir una pequeña bolsa que funcionaba en conjunto con su peculiaridad. Cualquier cosa que se cerrara dentro de él mientras lo llevaba atravesaría la pared como lo hizo él. Permitía poder llevar algún tipo de suministros médicos en caso de emergencias, aunque por el momento era muy limitado. Vamos, no tenemos ni un segundo que perder. Gritó Caitlin mientras subía al jet que había logrado solicitar. Kaina se quedó atrás para ayudar a encontrar las bombas con sus ojos penetrantes. Cuando estaban a punto de irse, Roddy los llamó. ¡Hey! Gritó Roddy, será mejor que ganes. Mi papá arriesgó su vida y mis hermanos están en tus manos. Caitlin, Mirio y Zuku se giraron para levantar el pulgar, y Shoto siguió su ejemplo solo porque parecía apropiado. Katsuki simplemente refunfuñó antes de saludar con la mano a medias antes de que se cerraran las puertas del hangar. Movámonos. Ordenó Endeavor mientras el resto comenzaba a correr hacia la ciudad para localizar la bomba. Mientras el avión volaba rápidamente hacia la base secreta de Umarise, los estudiantes estaban atrás, preparando sus equipos. Caitlin estaba sentada al lado del piloto, quien estaba usando su don para influir en su avión para que se volviera invisible en cierto sentido. Su peculiaridad le permitió desviar la atención de las personas de un objeto en el que estaba concentrado. Un transporte sigiloso, se podría decir, y uno en el que Caitlin estaba ayudando a potenciarlo con su propia peculiaridad. Izuku respiró hondo mientras miraba a los demás. Su casco estaba firmemente puesto para mantener su identidad en secreto. ¿Entonces eres pasante de Star Stripe? Preguntó Mirio mientras se sentaba junto a Izuku, usando inglés para hablar. Mi nombre es Lemillion. Soy Ensnare, respondió Izuku, entonces escuché que puedes atravesar objetos. ¿Cómo funciona eso? Mi peculiaridad es un tipo de emisor que me permite emitir humo, aunque si me concentro, pueden convertirse en látigos para atrapar villanos. Mirio estaba listo para profundizar en su peculiaridad cuando Katsuki de repente se levantó, parándose justo frente a Izuku, con los ojos enfocados en Izuku. ¿Puedo ayudarle? Preguntó Izuku cortésmente. Se hizo silencio por unos segundos, con Mirio y Shoto a punto de intervenir cuando Katsuki ladró en japonés. Te estás jodiendo, ¿no es así, Deku? Izuku parpadeó en shock, aunque agradecido de que su máscara bloqueara su expresión antes de responder en inglés. Lo siento, no entiendo lo que estás diciendo.
Cállate Deku, sé que eres tú, dijo Katsuki mientras golpeaba el casco de Izuku, el diseño es casi el mismo que uno de tus primeros dibujos para tu disfraz de héroe antes de que lo cambiaras por ese estúpido sombrero de paja. ¿Piensas correr hacia América y usar un casco me impediría saber quién eres? Izuku hizo una pausa mientras intentaba encontrar una refutación, solo para que Katsuki continuara. ¿Y crees que puedes ocultar lo que puedes hacer aquí? Es vida o muerte ahora mismo, lo que significa que saldrás atacando con todo lo que tienes. No hay civiles ni alguien más para que lo vean además del grupo de villanos que vamos a eliminar. Izuku respiró hondo y su mente se aceleró antes de darse por vencido. Al presionar un botón en la máscara se retrajo dentro del casco para revelar el rostro de Izuku. ¿Era tan obvio? Preguntó Izuku mientras miraba hacia arriba con ojos apagados. No, solo mentí para ver si tenía razón, se rió Katsuki, haciendo que Izuku casi se cayera de su asiento, pero no puedes contenerte con estos tipos. Izuku suspiró y asintió con la cabeza. Así que estás aquí Midoriya. Sonrió Mirio, Eri-chan ha estado preguntando por ti. Te extraña. Shoto simplemente tarareó antes de mirar a Star Stripe antes de decidir agregar algo a su pequeño tablero de teoría de conspiración sobre la ascendencia de Izuku. Así que has estado en Estados Unidos durante el último mes, dijo Shoto, ¿cómo es allí? Bastante diferente, asintió Izuku, especialmente porque Star Stripe trabajan más estrechamente con el gobierno que la mayoría de los héroes. Pero deberíamos centrarnos en la batalla que se avecina. Los demás asintieron mientras terminaban sus preparativos. Pronto llegaremos a la base. Dijo Caitlyn, vamos a realizar un asalto completo para distraerlos del Lemillón mientras él se cuela para entregar la llave. Afortunadamente, ya teníamos un mapa de todo el lugar a partir de la información que nos dio. Lemillón, tú. ¿Vas a lanzarte directamente a la habitación? ¿Puedes hacerlo? Lemillón levantó el pulgar, dispuesto a hacer su parte. Muy bien, vámonos. Gritó Caitlyn mientras abría las puertas del hangar, una vez que salgamos, seremos detectados. Hagamos todo el ruido posible para distraerlos. Los 4 héroes saltaron del avión y se lanzaron hacia la base. Mirio esperó hasta que el avión estuvo por encima de la base antes de lanzarse para poder tener una entrada directa hacia la meta. En la base secreta de Umarise, Fleckturn miró las pantallas y vio a todos los héroes tratando desesperadamente de localizar las bombas. Para aquellos que lo hicieron, ya tenía agentes de Umarise allí para evitar que desactivaran las bombas. Y eso fue solo una bomba. Los había colocado más en secreto por si conseguían inutilizar más. De repente, sonó la alarma, notificando a todos sobre los intrusos. Se levantó una pantalla para revelar a Izuku y los demás saltando en paracaídas hacia ellos. ¿Cómo se acercaron tanto a nosotros sin notar nada? Gruñó Fleckturn en voz baja, ¿y por qué Veros no se ha registrado? Aún así, todo estaba en sus manos. Ni siquiera el héroe más fuerte de Estados Unidos sería capaz de afrontar su aflicción. Todas las fuerzas, combatan contra ellos. Purguen a los gravemente afligidos, ordenó Fleckturn, no podemos dejar que se acerquen. Los cultistas se alejaron silenciosamente, agarrando sus respectivas armas. Tan pronto como aterrizaron, cargaron hacia la base antes de que los cultistas pudieran formar una defensa adecuada. Algunos de estos miembros tienen peculiaridades. Advirtió Izuku mientras envolvía a un cultista con desintegradores como armas antes de arrojarlo a otro miembro. No señales lo obvio. Gritó Katsuki mientras lanzaba una andanada de explosiones, dejándolo inconsciente. Deberíamos cuidar de ellos mientras todavía están tratando de prepararse, sugirió Shoto mientras congelaba a una fila de cultistas que intentaban salir por una puerta. Derrótalos de una vez. Gritó Caitlyn, adelante. Caitlyn corrió hacia adelante, aplastando a todos en su camino mientras golpeaba, pateaba y básicamente se abría paso entre todos, con peculiaridad o sin ella. Te aplastaré. Rugió Rogone, un miembro de Umarise que podía transformarse en una criatura parecida a un ogro con garrotes de hierro en lugar de brazos. Bajó ambos brazos hacia Caitlyn, solo para que ella lo detuviera fácilmente agarrándole los bíceps. Lo siento, pero a una dama le gusta que la cortejen más gentilmente, sonrió Caitlyn antes de lanzarlo contra una pared y atravesarla. Necesitamos al menos impedir que lleguen. Gritó otro miembro llamado Sidero mientras sacaba una bola de hierro de su nudillo, no pueden pasar si no hay un pasadizo.
Shidero amplió la bola de hierro antes de arrojarla al pasillo, haciéndola lo más grande posible sin preocuparse por daños colaterales. Ja, ahora no pueden, comenzó Shidero solo para ver que su bola de hierro se calentaba repentinamente, volviéndose roja antes de que el hielo la cubriera repentinamente. Luego fue hecho añicos por la patada de Izuku cuando el metal se volvió quebradizo. Eso no es justo, gimió Shidero antes de ser eliminado por las explosiones de Katsuki. Caitlyn notó que el cuerpo de Izuku estaba envuelto en un rayo y era mucho más fuerte de lo habitual, pero decidió alejarlo por ahora. De repente, cadenas de espadas atravesaron la pared, pero todos lograron esquivarlas. Luego, la pared se rompió para revelar a un hombre corpulento y musculoso con piel blanca como la lejía llamado Leviatán cargando hacia ellos. Shoto inmediatamente intentó congelar a Leviatán, solo para que atravesara la barrera de hielo. Cuidado, se está volviendo loco. Parece haber usado Trigger, advirtió Caitlyn. Shoto asintió mientras disparaba una corriente de fuego, solo para que Leviatán lo atravesara antes de intentar golpearlo. Shoto retrocedió cuando Izuku pateó a Leviatán en la cabeza, enviándolo hacia atrás. Ensnaré, di. Adelante. Nosotros nos encargaremos de esto y estaremos justo detrás de ti, ordenó Caitlyn mientras Katsuki se ocupaba de los serpientes. Izuku asintió mientras usaba One for All una vez más, sintiendo su poder brotar en su cuerpo después de haberlo sellado durante un buen mes, antes de correr hacia adelante, atravesando a un grupo de miembros de Umarise, así como a Shidero, que acababa de inyectar. Él mismo con Trigger, solo para ser golpeado hacia un lado inconsciente por Izuku. Izuku vio que algunos de los otros cultistas con peculiaridades comenzaban a usar Trigger, pero Izuku tenía confianza en que podían manejarlo. Más importante aún, debían asegurarse de distraer a Fleckturn y hacer que pareciera que Izuku tenía la llave. Izuku llegó a la sala de reuniones principal y notó muchos libros y una estatua de un bebé brillante en el medio. Izuku miró a su alrededor antes de ver otro camino de escaleras que bajaban desde el otro lado de la habitación. Ahí debe ser donde está el centro de control, dijo Izuku en voz alta. Antes de que pudiera dar un paso adelante, una parte de la columna saltó repentinamente para revelar una pistola láser que disparó frente a Izuku, deteniéndolo en seco. Vete. Este no es un lugar donde pueda entrar alguien gravemente afligido, declaró Fleckturn, este es un lugar santo que traerá la salvación humana. De inmediato, Izuku vio no solo que se levantaban paredes de acero para proteger los libros, sino también soldados que salían de los balcones y le apuntaban con sus armas. ¿Salvación para la humanidad? Escupió Izuku, la teoría del Kirk-Domsday ni siquiera ha sido probada científicamente. Y con una mera creencia, dañaste a tanta gente inocente. Los únicos inocentes son los que no tienen la enfermedad que se llama peculiaridades, respondió Fleckturn, las peculiaridades solo conducirán a la perdición de la humanidad a medida que se vuelva más poderosa e incontrolable. La ciudad fue solo un mero vistazo de lo que sucederá. Entonces depende de nosotros evitarlo. Todos saluden a Umarise. Corearon los seguidores. Ahora bien, ya que estás aquí, entonces deberías tener la llave del científico tonto que creía que podía retrasar lo inevitable, dijo Fleckturn mientras bajaba las escaleras, si entregas la llave ahora, entonces puedo guiaros a la expiación de vuestros pecados. Cuando Fleckturn se acercó a Izuku, de repente sonó un fuerte timbre, sorprendiéndolos a todos. Las bombas han sido desactivadas. Las bombas han sido desactivadas. Cuenta atrás cancelada. ¿Qué? Gritó Fleckturn mientras rápidamente hacía girar una de las pantallas hacia la cámara de seguridad donde estaba todo el centro de control de la bomba. Allí estaba Mirio con una sonrisa mientras sostenía un signo de victoria a la cámara con la llave claramente insertada. Una de las razones por las que Mirio había podido colarse tan fácilmente además de pasar por todo gradualmente fue que Caitlyn usó New Order en Mirio para ser ignorada por los demás. Entonces, a pesar de que Mirio literalmente atravesó las paredes y algunas personas, nadie lo notó hasta que llegó al lugar al que tenía que ir. De vuelta a la pelea. Caitlyn sonrió al escuchar el anuncio, cancelando la orden que tenía sobre Mirio antes de darle un puñetazo al hígado contra Rogone. Todos, pleno poder. Gritó Caitlyn mientras arrojaba a Rogone. Cierto no me digas lo que ya sé. Gritaron Shoto y Katsuki. De vuelta a Izuku. Sorpresa, dijo Izuku con una sonrisa victoriosa, éramos solo la distracción. Fleckturn apretó los dientes con ira antes de girarse para correr hacia el panel de control.
Si quitaba la llave, entonces tal vez podría forzar que las bombas detonaran antes. Antes de que pudiera dar un paso, Izuku ya lo había adelantado allí, parándose frente a la entrada hacia las escaleras del centro de control. Fleckturn se burló mientras activaba rayos láser en la habitación, todos enfocados en Izuku, y disparaba sin piedad. Sin embargo, antes de que lo alcanzaran, Izuku dejó escapar una enorme y densa cortina de humo púrpura que cubría la salida y a él mismo. Los láseres impactaron en la cortina de humo y simplemente se difuminaron a medida que la atravesaban. TCH, una persona gravemente afligida a una edad tan joven, se burló Fleckturn mientras se quitaba la túnica, entonces permíteme ser tu salvación librándote de tu peculiaridad y tu vida. Seguro que te gusta reclamar la salvación para un líder cultista hipócrita y genocida, dijo Izuku mientras salía del humo. ¿Cómo te atreves? Gritó Fleckturn, tengo la sabiduría para ver qué son realmente las peculiaridades. ¿Y cómo eso te lleva a destruir miles de vidas inocentes? Rugió Izuku. Como no son conscientes del desastre que pueden causar, declaró Fleckturn mientras encendía sus engranajes de apoyo, incluidos un montón de espejos, puedo ser un excelente ejemplo. Nací con una enfermedad. Una enfermedad que vence. No se vaya, eso refleja todo. Por eso, nunca fui abrazado por mis padres, mis amigos más cercanos, e incluso el que amaba me dejó, porque reflejé sus sentimientos. Ni siquiera puedo elegir morir porque lo reflejo. Tal cosa no se puede controlar y solo provocará dolor. Con las peculiaridades que evolucionan, solo conducirá a aplastar a la humanidad en su conjunto hasta que todos se extingan. Es por eso que para que la humanidad sobreviva, los enfermos deben ser purgados. Mierda. Declaró Izuku mientras daba un paso adelante. Por alguna razón, todos los que estaban en la sala mirando no pudieron evitar congelarse mientras algo se estaba acumulando. El propio Fleckturn dio un paso atrás. Es triste lo que te pasó, pero ¿qué hiciste? No intentaste luchar contra ello, ni controlarlo, simplemente te rendiste sin buscar otras opciones, otras personas que pudieran tener el mismo problema que tú. Formaste una organización que podría haber ayudado a las personas, sin peculiaridades o con peculiaridades, en lugar de eso, creaste una que declaró que cualquiera con una peculiaridad merecía la muerte, incluso aquellos que acaban de respirar por primera vez. Dices que quieres salvar a la humanidad, pero todo lo que lograste es hacerlo de manera egoísta. Todos sufren como tú, creyendo que es lo correcto. Izuku recordó las fotografías que le habían dado a Caitlyn sobre algunos pacientes después del bombardeo. Los habían enviado a uno antes de dirigirse a Oteón para ver si Caitlyn podía usar su don para evitar que los pacientes se salieran de control temporalmente mientras los cirujanos hacían todo lo posible para resolver los problemas. Caitlyn había hecho todo lo posible por ocultarlo, pero Kaina la convenció de que Izuku necesitaba verlo, al menos para prepararse para el futuro. De mala gana, ella cedió e Izuku casi cae de rodillas ante las fotos. Una joven preescolar que acababa de adquirir su peculiaridad, que le permitía acelerar el crecimiento de las flores. Acababa de decirles a todos que quería ser florista para crear un mundo de flores para que todos pudieran disfrutar. Y ahora estaba en estado crítico ya que había sido golpeada por los escombros de la explosión de la peculiaridad de alguien en una florería a la que la habían llevado sus padres. Las semillas de flores habían entrado en su cuerpo a través de heridas abiertas, y con su don mutado y activado con fuerza, las flores crecieron dentro de su cuerpo. Las raíces no solo causaban un gran dolor, sino que también tomaban con avidez nutrientes de su cuerpo. Caitlyn llegó y logró poner su cuerpo en éxtasis el tiempo suficiente para que los cirujanos pudieran extirparlo todo, pero el daño ya estaba hecho. Fleckturn se estremeció antes de doblar la apuesta, ¿y qué te hace creer eso? Tú mismo lo dijiste, gruñó Izuku, tú reflejas todo. Proyectaste tu propio sufrimiento en los demás cuando te rendiste. No quieres salvar a la humanidad, solo quieres que todos sufran lo que tú pasaste con la ilusión de salvar a la humanidad. Izuku dio otro paso adelante, haciendo que todos retrocedieran una vez más, ¿sabes siquiera lo que has hecho? Has visto las consecuencias de tu ataque. Innumerables vidas han desaparecido debido a tu trastornada cruzada. Niños pequeños que apenas tuviste la oportunidad de hacer algo, se fueron debido a tu bomba. Personas inocentes que simplemente están pasando por su día, irrevocablemente marcadas si no se fueron porque querías que otros sintieran tu propio dolor sin intentar encontrar una manera o ayuda, eligiendo el camino fácil. Afuera. Los ojos de Izuku ardían con poder mientras continuaba su perorata.
Les robaste la libertad de vivir. Y quieres saquear aún más. Ahogando a todos en sangre antes de pararte sobre los cadáveres que mataste. Fleckturn gruñó, sin querer escuchar más la conversación antes de girarse hacia sus cultistas, salvadores de la humanidad. Disparen a... No más. Juro como héroe, te detendré a ti y a tus grandes aquí y ahora. Ante esta declaración, lo que parecía ser un pulso de energía invisible vino de Izuku, extendiéndose por toda la habitación y a través de la pared. Izuku había usado Ausoku Haki sin darse cuenta, sus emociones se habían derramado para alcanzarlo inconscientemente. Fuego. Dispárele. Ordenó Fleckturn mientras sentía que el sudor goteaba por su cuerpo. No estaba seguro de qué diablos pasó, pero ya no iba a arriesgar nada más. Sin embargo, al escuchar que nadie reaccionaba, Fleckturn se giró hacia sus seguidores, notando que estaban quietos, como congelados en dicha posición. Un segundo después, quedó claro lo que había sucedido cuando todos se desplomaron en el suelo, echando espuma en la boca. Tampoco fue solo en esa área. Katsuki esquivó las espadas de los gemelos serpiente, quienes se reían mientras sus espadas cortaban la habitación. Ambos habían usado Trigger. Tu risa es jodidamente molesta. Gritó Katsuki mientras lograba inmovilizar a los gemelos agarrando las cuchillas, ignorando el dolor en sus costillas. Le habían cortado todo el cuerpo, pero logró esquivar la mayor parte gracias a que pudo lanzar explosiones desde sus manos y pies, junto con algunas nuevas mejoras. Con un rugido, Katsuki los arrojó contra una pared antes de convertirse en un tornado y lanzarse hacia ellos. Los gemelos intentaron liberarse cuando sintieron que algo en el aire cambiaba, provocando que se congelaran por un segundo. Recuperaron el control de sí mismos, pero ya era demasiado tarde. Morir. Gritó Katsuki mientras lanzaba su último movimiento, Witcher Impact, sobre los gemelos, dejándolos inconscientes. Shoto también logró atrapar a Leviatán en hielo, y antes de que el hombre pudiera salir, se congeló por un segundo. Antes de que pudiera reaccionar, fue golpeado con un puñetazo Jet Kindling que dejó al hombre volando inconsciente. ¿Alguien siente eso? Preguntó Caitlyn al notar que muchos gruñidos se habían congelado antes de desmayarse por alguna razón, saliendo espuma de la boca. Al principio, pensó que de alguna manera se había liberado gas venenoso, pero pronto descartó esa teoría cuando notó que los signos vitales inconscientes eran normales. ¿A quién le importa? Podemos resolverlo después de patearle el trasero al gran jefe. Dijo Katsuki mientras se lanzaba hacia adelante. Los demás estuvieron de acuerdo mientras corrían rápidamente hacia donde iba Izuku. En el panel de control, Mirio estaba haciendo guardia. Y fue bueno que lo hiciera, ya que algunos miembros de Umari se lograron colarse por entradas alternativas. Mirio se hizo cargo de ellos fácilmente, pero se mantuvo alerta. No tenía idea de lo que sucedería si se desconectaba la llave y no estaba dispuesto a averiguarlo. Sus cejas se arquearon cuando sintió que algo cambiaba en el aire, pero se encogió de hombros. Tenía un trabajo que hacer. ¿Tú, qué eres? Gruñó Fleckturn mientras se ponía en posición de lucha. No importa, nada de lo que hagas me hará daño. Yo, que he sido maldecido a esta existencia, reflejaré cualquier cosa que intentes hacerme. Izuku inmediatamente usó Black Whip para intentar capturar Fleckturn, solo para que se reflejara. Cambiando de táctica, usó sus dedos para lanzarle aire comprimido, solo para que también se reflejaran. Izuku saltó lejos, esquivando las balas de aire que lanzó antes de ver a Fleckturn de repente lanzarse hacia él más rápido de lo que esperaba. Está usando su peculiaridad para repelerse hacia adelante, pensó Izuku mientras levantaba el brazo y golpeaba. Sus puños chocaron entre sí por un segundo antes de que Izuku fuera empujado hacia atrás, pero no por mucho. ¿Qué? Pensó Fleckturn sorprendido, su ataque debería haberse reflejado contra él y enviarlo a volar con mi propio impulso incluido. Aún así, Fleckturn activó rápidamente todas las torretas láser y les hizo disparar sus tiros más fuertes a Izuku y a él mismo, y él usó espejos para reflejar ese ataque. Izuku respondió de inmediato con otra espesa cortina de humo que lo envolvió a él y a Fleckturn, haciéndolo inútil. No puedo verlo en este humo, pero él tampoco puede verme a mí, siseó Fleckturn antes de escuchar una voz. Aprieta los dientes, porque esto te va a doler, advirtió Izuku mientras levantaba el puño. Fleckturn se burló y estaba a punto de responder que nada podía lastimarlo cuando notó un puño negro obsidiana dirigiéndose hacia su rostro.
No se molestó en intentar bloquearlo, confiando en que su don o maldición lo bloquearía, solo que por primera vez en mucho tiempo, sintió la carne golpeando su rostro, sus nervios respondiendo a los estímulos de su tejido y hueso siendo dañados, y posiblemente sus dientes salieron volando de su boca antes de salir disparado del humo, rodando por el suelo. ¿Qué es este sentimiento? Tosió Fleckturn, incapaz de procesar el dolor que estaba sintiendo por un segundo. No había podido sentir dolor o placer durante tanto tiempo, su peculiaridad lo había reflejado todo. Y ahora ha sido completamente ignorado. Escupió un poco de sangre y su lengua sintió la sensación de un sabor metálico. Es hora de que aprendas cómo se sienten tus víctimas, incluso si solo puedo darte un poquito, dijo Izuku. Fleckturn se puso de pie, solo para que Izuku lo apartara de ellos con una patada baja. Aprovechando el impulso, Izuku continuó su barrido antes de saltar en el aire con una patada en arco en su estómago, enviándolo al suelo. Todo con Izuku usando Armament Haki, evitando las defensas de Fleckturn. Izuku agarró a Fleckturn y lo arrojó al suelo una vez más antes de lanzarlo hacia arriba y lanzar una andanada de golpes que se grabaron en su cuerpo antes de salir volando. Fleckturn gimió cuando logró levantarse una vez más. Necesito mantenerme alejado de él, pensó Fleckturn mientras intentaba correr, intentó usar ese látigo negro, pero pude repelerlo. Tal vez sea solo un efecto a corta distancia. De repente, fuera de la cortina de humo, Fleckturn pudo ver un brazo que se extendía mucho más allá de los límites normales y lo agarraba por el cuello. ¿Qué vas a? Gritó Fleckturn con un ligero miedo. La cortina de humo, podía verla no como una peculiaridad, sino tal vez como un equipo de apoyo que Izuku tenía dentro de su disfraz. Pensó que el látigo negro era su peculiaridad. Pero ahora el hombre podría estirar sus extremidades y sortear la defensa automática de su peculiaridad. El niño debe estar gravemente afectado sin lugar a dudas, como el villano de Camino Ward. Pero ¿cómo es que su cuerpo no ha colapsado por todas estas peculiaridades? ¿No debería ser una prueba de que la teoría del Kirk-Donsdai es real? Fleckturn no tuvo la oportunidad de contemplar esto mientras Izuku lo empujaba hacia él. La cortina de humo se aclaró ligeramente para que pudiera ver el cuerpo de Izuku envuelto en un rayo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía una idea de quién era el niño, a pesar de la máscara que cubría su identidad. Sus espías habían encontrado sus registros con el nombre de Ensnare, un pasante de Starm Stripe, pero estaba claro que había estado encubierto. El héroe en entrenamiento que estaba frente a él no era otro que Izuku Midoriya, un niño que había sido puesto en una lista de vigilancia porque de alguna manera sobrevivió al intento de All for One de robar su peculiaridad, e incluso hirió al hombre del saco. Es una pena que la información llegara demasiado tarde cuando Izuku apretó su otro puño que estaba envuelto con Armament Haki. Con esto se acabó. Rugió Izuku mientras lanzaba su golpe tan pronto como tiraba de Fleckturn justo enfrente de él. Hamburgo Smash. El puño de Izuku no solo se estrelló contra la cara de Fleckturn una vez más, noqueando al cerebro, sino que fue tan poderoso que destruyó la peculiaridad de Fleckturn, su piel azul se puso pálida cuando se despegó de él. Se podía ver una huella visible del puño de Izuku en el rostro del hombre mientras Izuku respiraba pesadamente. Bueno, ese es un moretón desagradable, comentó Caitlyn mientras caminaba hacia Izuku, viendo que la pelea había terminado. Terminemos con esto. Los otros héroes deberían estar terminando la resistencia y localizando otras bombas y sorpresas ocultas. Los héroes de todo el mundo, con la ayuda de la policía, lograron arrestar a los miembros de Umarise y deshacerse de la bomba de forma segura. El jefe de policía de Oteon había sido arrestado por ser el topo interno de Umarise, junto con algunos otros miembros prominentes de todo el mundo. La información de Alan Spencer contenía evidencia más que suficiente sobre los miembros ocultos de Umarise. La ubicación de la base y la clave para desactivarlas eran las más destacadas. Cuando Izuku estaba listo para irse, se reunió con Katsuki y los demás por última vez antes de regresar a Japón. Vuelve pronto, Eri-chan está esperando, sonrió Mirio mientras le daba un puñetazo a Izuku. Esperamos que el tiempo que pase con el héroe número 1 de Estados Unidos sea fructífero, dijo Shoto. Deku, será mejor que regreses para que pueda patearte el trasero. Gritó Katsuki. Regresaré antes de que todos se den cuenta, dijo Izuku, pero no le digas a Nane dónde estoy ahora. Hay una razón por la que todavía llevo la máscara. Los demás asintieron con la cabeza y se fueron, aunque no antes de que Katsuki dijera una palabra más.
Oh, y será mejor que esperes vivir después de que todas tus amigas se enteren, sonrió Katsuki, haciendo que Izuku palideciera momentáneamente. Con eso, todos se dirigieron a sus aviones para regresar a su ciudad. Mientras tanto, Rod y Sul miraba hacia el cielo, observando volar los aviones. Respiró hondo mientras, por primera vez en mucho tiempo, recordaba a su padre. Esta vez, sus emociones conectadas no eran ira, sino tristeza y anhelo. Debería haberlo sabido mejor, suspiró Roddy mientras pateaba una piedra en su camino, él no nos habría abandonado tan cruelmente. Espero que puedas perdonarme por pensar lo peor de ti. Roddy regresó a casa y les dio un gran abrazo a sus hermanos pequeños antes de mirar sus ahorros. El robo de las gemas no había sido exactamente un éxito, por lo que no le habían pagado por ello. Aún así, era mejor que tener a sus hermanos posiblemente muriendo de una muerte horrible cuando las bombas Trigger habían estallado. No hay mucho en qué basarse, murmuró Roddy, tengo que encontrar un trabajo de verdad. De repente, escuchó que alguien golpeaba la puerta del remolque y rápidamente fue a ver quién era. Se sorprendió al ver a una especie de trabajador del gobierno con un traje caro parado afuera de su casa. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Roddy. ¿Roddy Alma?, preguntó el hombre, a lo que Roddy asintió, tengo algunos documentos que requieren sus firmas. ¿Le importa si terminamos esto dentro o fuera? Afuera, dijo Roddy mientras cerraba la puerta detrás de él, preguntándose qué estaba pasando. El agente simplemente asintió mientras tomaba una mesa cercana y la colocaba entre ellos, haciéndole un gesto a Roddy para que tomara asiento. ¿De qué se trata esto?, preguntó Roddy, un poco nervioso. Bastantes cosas, además de disculpas y reparaciones, dijo el agente mientras abría el maletín, es decir, en lo que respecta a tu padre, Eddie Sul. Los héroes estaban bastante convencidos de que el hombre era la razón principal por la que pudieron para impedir el complot de Umarise. En reconocimiento a sus acciones, el gobierno ha decidido otorgarle una recompensa póstuma. Como usted es el hijo del beneficiario, se ha decidido que usted reciba las recompensas. El agente colocó varios papeles frente a Roddy, quien comenzó a escanear los papeles antes de encontrar dificultad para respirar. En los papeles no solo había reconocimiento por el sacrificio de Eddie, sino también dinero por todo lo hecho. La vieja casa que el banco había confiscado a la fuerza a su familia después del secuestro de Eddie les había sido devuelta. La cuenta bancaria que había sido congelada por el gobierno fue descongelada, y con una firma, él se convertiría en el propietario, y la cantidad dentro de la cuenta era suficiente para que él y su familia pasaran los años, suficiente para pagar la educación de sus hermanos. Si bien Roddy quería gritar la injusticia que les habían cometido anteriormente, se guardó sus palabras para sí mismo, no queriendo correr el riesgo de perder los fondos para permitirles a sus hermanos una vida más fácil. Además de que te devuelvan la casa a tu nombre y fondos, hay otro asunto, dijo el agente mientras sacaba otro papel, este es del que escapó de Umarise para pasarnos esta información, Alan Key. Él recientemente despertó y nos dio esto. Roddy leyó el periódico antes de sentir que el corazón casi se le paraba y las lágrimas amenazaban con salir de sus ojos. Alan Key había hecho un testamento que, en caso de fallecer, todas sus pertenencias serían para él, y también le había dado un fondo fiduciario que le permitiría pagar la escuela de piloto. Aparentemente, Eddie le había dicho que Roddy quería ser piloto cuando fuera mayor. Si bien Roddy pudo ocultar sus emociones, su peculiaridad no le permitió hacerlo, por lo que Pino se mostró a la vista de todos. Y finalmente, dijo el agente mientras empujaba otro papel hacia él, que Roddy rápidamente leyó. Era una carta más pequeña, no tan larga como las demás, pero tenía el mismo impacto. Esta carta fue una recomendación de la propia Stern Strip, lo que le permitió usarla como referencia al postularse para la escuela de su elección. Tal referencia le abriría puertas por las que quizás habría tenido que luchar para entrar. Con eso, mi trabajo está hecho, dijo el agente mientras se levantaba, que tengas un buen día. Roddy respiró hondo mientras contemplaba el futuro una vez más. Ahora tenía la oportunidad de cumplir su sueño y garantizar que su familia estuviera segura, saludable y feliz. Bueno gente, ese fue el capítulo número 44, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.